Los de directo no lo han oído. Hay reunión de mujeres. Ahí están siempre. ¿Y los hombres? No, no están. No están. No están. Bueno, en esta tarde me toca compartir a mí, realizar el estudio a mí, así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias porque eres bueno, Padre Santo. Gracias porque tú nos das vida, Señor. Gracias porque tú siempre tienes el control de todas las situaciones de nuestra vida, Señor. Dispongo este tiempo, Señor, para entregártelo a ti, Señor, que tú hables palabra de bendición para las vidas que lo necesitan, Señor, que me uses como un instrumento, Señor, y disponemos nuestros corazones para oír tu voz en esta tarde, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿alguna vez has vivido un tiempo de inestabilidad? Qué buena pregunta para estos tiempos, ¿eh? ¿Qué has sentido? Desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación del mundo, nos vamos a Génesis, la humanidad ha vivido siempre situaciones de inestabilidad. Han venido tiempos de paz, han venido tiempos de inestabilidad, paz, inestabilidad y así sucesivamente. Y en el pueblo de Israel, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, de la Biblia en general, podemos ver que ellos fueron un pueblo que, así como el resto del mundo, ellos también vivieron muchísima inestabilidad. Unas veces porque eran cabezotas, porque desobedecían a Dios, y otras veces porque sencillamente la vida es así y vivimos situaciones y momentos de inestabilidad. Vamos a hacer un recorrido histórico breve, rápido, por Antiguo y Nuevo Testamento. Vemos que Adán y Eva salieron del Edén y comenzaron a poblar la tierra. Después de eso llega Noé, que tuvo que construir un arca y repoblar la tierra porque los humanos habían sido muy malos y Dios mandó el diluvio. Después de Noé llega un momento de la historia en el que un grupo de personas quiere construir una torre y se encuentran hablando idiomas nuevos. Ahí llegan los idiomas. Abraham es sacado de su tierra por Dios y comienza el linaje de Israel. Jacob tuvo que huir de Labán y Dios lo envía de vuelta a la tierra de sus padres. José es enviado por sus hermanos y llevado a una tierra nueva. Israel es llevado a Egipto debido a una hambruna que los estaba literalmente matando. Los israelitas se convierten en esclavos de los egipcios y de repente llega un libertador, empieza el éxodo de Israel, son liberados y vagan por el desierto durante 40 años. Después de esto, Israel conquista la tierra prometida. Se establece como gobierno, se establece como pueblo en un lugar y establecen el gobierno basado en los jueces. Después de esto, a petición del pueblo, se establece una monarquía. Tenemos a Saúl, a David, a Salomón y un montón de reyes que unos hicieron lo bueno delante de Dios, otros lo malo delante de Dios. Pero llega un momento en el que el reino se divide en dos. Y el norte cae ante Asiria y Jerusalén cae ante Babilonia. ¿Esto qué quiere decir? Que volvieran a ser esclavos. Después de un montón de divisiones, guerras y demás, llega un periodo de silencio por parte de Dios y llegamos a Jesús. Pasan 32 años entre el nacimiento de Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección y su ascensión, y llega el establecimiento de la Iglesia. Hasta aquí el breve resumen de la Biblia, ¿no? ¿Qué pasó con la Iglesia en este tiempo? La Iglesia se establece en un momento de persecución, en un momento en el que ya no solamente como pueblo de Israel estaban viviendo en esta inestabilidad porque estaban bajo el Imperio Romano, sino que además empezaron a vivir persecución por su propia gente porque los judíos no querían que la Iglesia como tal de Cristo se formase y además estaban yendo a por ellos el resto de religiones y el resto de personas. O sea, si leemos Hechos y el Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que la Iglesia también se empezó a formar en un momento de muchísima inestabilidad. Y os estaréis preguntando, ¿y esta mujer por qué me está hablando ahora mismo de historia? Bueno, es una cosa muy sencilla. Necesitamos situarnos en la historia para entender el presente. Y asimismo, una vez nos situamos en la historia, podemos comparar o ver la semejanza con la historia de la humanidad, ¿no? Y hay una frase que dice, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Y no sé si os habéis dado cuenta que si habéis estudiado historia, la humanidad siempre está en un bucle. Inestabilidad, paz, inestabilidad, paz, inestabilidad, paz. El problema de la humanidad no es que no conozca su historia, es que la conoce y no hace nada para cambiarla. ¿Por qué? Porque el único que puede cambiar corazones es Dios. ¿Creemos en eso o no creemos en eso? O sea, las personas que podemos llevar a los demás a un cambio somos nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, que podemos llevarle el mensaje de Dios. Pero es eso, la humanidad siempre va a estar en ese ciclo porque el único que puede cambiar los corazones es Dios. Vamos a irnos a Hechos 1, del 6 al 8, y nos encontramos en el momento de la ascensión de Jesús. Y dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras versiones dice, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes y restaures nuestro reino? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y a veces a mí por lo menos me resultó chocante cuando leía estos versículos porque es como, jolines, estás viendo a Jesús resucitado y lo único que se te ocurre preguntar es, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Pero claro, luego cuando entiendes un poco de la cultura judía, para ellos la persona de Jesús o la persona de ese libertador era precisamente eso, un libertador, creían o tenían la imagen de que iba a ser un guerrero que los iba a sacar de la esclavitud e iba a gobernar sobre Israel. Pero vemos que Jesús iba mucho más allá. La mentalidad de Jesús no era establecer un pueblo. La mentalidad de Jesús era establecer una cultura en el mundo universal. Entonces, ellos están allí y lo único que se les ocurre preguntar es, Jesús, ¿volveremos a la normalidad? Literal, o sea, en resumidas cuentas, lo que ellos les están preguntando es, Jesús, ¿en algún momento volveremos a la normalidad? ¿Volveremos a ser un reino? ¿Volveremos a ser un pueblo? ¿Te suena esta situación con algo que estemos viviendo actualmente? Es por eso que este mensaje se llama Nueva Normalidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos ver la inestabilidad de la humanidad y en particular en la que el pueblo de Israel vivió. Y estas situaciones los llevaron a vivir nuevas normalidades. Los llevaron a tener nuevas costumbres, vivir nuevas experiencias, someterse a nuevos pueblos, conocer nuevas culturas y tener también nuevas obligaciones. De hecho, los que mejor nos entenderían actualmente posiblemente sean los israelitas. Entenderían la incertidumbre, entenderían la desesperación, entenderían la frustración, entenderían la duda, entenderían las limitaciones, entenderían las nuevas obligaciones e incluso entenderían que tuviésemos que experimentar cosas nuevas, cosas que nunca nos imaginamos tener que vivir. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En los ejemplos que hemos mencionado anteriormente, todos tuvieron que experimentar esas nuevas normalidades. En Adán y Eva tuvieron que experimentar la normalidad de vivir fuera del Edén, cuando habían vivido todas, desde que fueron creados en el Edén, con la presencia de Dios. Noé tuvo que adaptarse a la normalidad de vivir en una tierra vacía de nuevo. Literalmente es como si ahora yo estoy con Aileen, que es mi amiga de toda la vida, y mañana ya no puedo estar con ella, porque es lo que le pasó un poco a Noé. Tenía un pueblo, formaba parte de una comunidad y de pronto se vio con su familia solamente. Y Dios lo manda a repoblar la tierra. También vemos que la humanidad se tuvo que adaptar a la normalidad de los nuevos idiomas cuando pasó la Torre de Babel y tuvieron que aprender nuevos idiomas. Israel también tuvo que vivir con la normalidad de ser esclavos. Y qué duro, ¿no? Qué duro que tuvieron que adaptarse a momentos de esclavitud en los que sencillamente tenían que hacer lo que les decían. Tenían que comer lo que les decían. Tenían que vivir como les decían. Y yo sé que puedes ponerle normalidad a cada situación que los israelitas vivieron. Incluso nosotros mismos
nos hemos tenido que adaptar a nuevas normalidades, ¿o no es así? Si yo ahora mismo digo que os quitéis la mascarilla, ¿lo haríais? Decidme que no, porque no podéis. No, lo sugieres ahí. Muy buena función la de los sugieres, por cierto. Ahora bien, ¿qué es la normalidad? ¿Qué entendemos por normalidad? Es la cualidad o la situación de lo que se sujeta a cierta norma o características habituales o corrientes sin exceder ni adolecer. Es decir, la normalidad es nuestra zona de confort. Es la zona en la que estamos acostumbrados a vivir y es aquella que para nosotros es inamovible o intocable. Es esa zona en la que podemos ser nosotros mismos, en la que podemos vivir con tranquilidad. ¿Y qué pasa cuando nos tocan nuestra zona de confort? O cuando nos sacan de nuestra zona de confort. ¿Qué pasa cuando llegan las inestabilidades a nuestra vida? Dios es experto en remover la normalidad, en darle la vuelta a la cotidianidad. Y en este año nos hemos podido dar cuenta, ¿no? O sea, ha trastocado todo. Un virus ha trastocado todo. Y podemos ver que nos han sacado de nuestra zona de confort, nos han sacado de nuestra normalidad. Y precisamente Dios es experto en sacarnos de nuestra zona de confort. Unas veces lo hace de forma individual y otras de forma colectiva. Unas veces lo hace por las pruebas, a través de las pruebas, y otra vez lo hace a través, o sea, de forma colectiva. A veces lo hace con nuestra familia, nos saca de nuestra zona de confort como familia, a veces nos saca de nuestra zona de confort como iglesia y a veces nos saca de nuestra zona de confort como mundo. Y es interesante ver la historia en general de la humanidad porque podemos ver que Dios nos saca de nuestra zona de confort siempre. Cuando creemos que ya todo es paz y tranquilidad y relax, hay algo que se activa y trastoca todo. Lo podemos ver, por ejemplo, con la reforma de Lutero. La iglesia ya estaba establecida, habían muchísimas normas y pautas y cosas que se tenían que cumplir y llega Lutero y dice, no, es que la Biblia no dice esto y vamos a cambiarlo. Y lo cambia. Y lo podemos ver también en nuestras familias. ¿Cuántos testimonios hay en tu familia de situaciones en las que estabais súper bien, ha llegado una situación que ha traído inestabilidad y de repente Dios ha obrado un milagro? ¿Cuántas familias hay aquí que pueden contar testimonios así? Y como personal, de forma personal, ¿cuántas veces han venido inestabilidades a nuestra vida, enfermedades, han venido momentos de dolor, de sufrimiento y Dios ha venido como ese consolador, Dios ha venido como esa paz, Dios ha venido como ese refrigerio que necesitábamos? ¿Cuántos pueden decir que también han vivido esas situaciones? Amén. No importa que tanto le preguntemos a Dios si volveremos a la normalidad, porque la respuesta de Jesús fue, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No importa que tanto le preguntemos a Dios, es Él el que dispone los tiempos, es Él el que dispone absolutamente todo. Es Él el que tiene el control de nuestra vida, es Él el que tiene el control de lo que sucede, es Él el que tiene el control del universo entero. Ahora bien, ¿qué aprendemos de las nuevas normalidades? ¿Qué podemos aprender de estas situaciones de inestabilidad? A veces es muy fácil decir que aprendemos a confiar en Dios, pero ¿cuántas veces han venido momentos duros en nuestra vida en los que hemos aprendido a confiar en Dios? En los que hemos aprendido a tener fe, en los que hemos aprendido a llamar posible a lo imposible, en los que hemos visto milagros, en los que hemos tenido que entender que el tiempo es de Dios, que nuestra familia es de Dios, que nuestra economía es de Dios, que nuestra vida es de Dios, que todo está en sus manos. ¿Cuántas veces lo hemos tenido que experimentar? Y además es que somos cabezotas porque lo tenemos que experimentar una y otra y otra y otra vez. Pero qué bueno es cuando lo aprendemos. Qué bueno es cuando vivimos situaciones en las que nos llevan
a intimidad con Dios. Creo que una de las cosas que más me ha gustado ha sido poder tener más intimidad con Dios. Y no mucha gente puede decir esto porque cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida, lo primero que dejamos de lado es a Dios, ¿o no es así? Y es como que cuando ya no hay nada a lo que aferrarse, entonces está Dios. Pero no debería de ser así. No debería de ser así. No deberíamos de ser tan dubitativos y deberíamos de poner en práctica más la fe. La Iglesia se sigue adaptando a cada nueva normalidad porque el mensaje de Cristo no se actualiza, pero el formato sí. Y algo que, por ejemplo, como Iglesia nos hemos dado cuenta es que debido a esta nueva etapa del mundo global que estamos viviendo, es que nos hemos tenido que adaptar a usar redes sociales, a movernos más por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, a llevar a la Iglesia a un formato digital, que es en la era en la que estamos, porque a mí me hablas de móvil y te sé decir miles de cosas. Pero, claro, luego hay gente más mayor que no, y hay niños que sabrán más que yo, porque así es la generación, ¿no? Mis hijos seguramente vayan a aprender de cosas análogas, digitales, y yo me quedé en un móvil. Entonces, la Iglesia tiene que seguir y tiene que adaptarse a la generación en la que está. No importa qué tanto intentemos quedarnos atrás. Y si quieres, inténtalo. No importa qué tanto te quieras quedar atrás, siempre vas a tener el entorno que te está impulsando a avanzar, a avanzar, a avanzar. Porque el avance es como que es algo que nos mueve a la humanidad. Ahora bien, la semana pasada se nos hablaba sobre ser influencers. Y las personas, la humanidad, necesita a la Iglesia. La humanidad te necesita a ti. La humanidad y las personas necesitan un mensaje de aliento, necesitan un mensaje de ánimo, necesitan un mensaje de esperanza, necesitan un mensaje de parte de Dios que nosotros tenemos y debemos de dar. Porque qué triste es tener algo en tus manos que quieres compartir y que debes compartir y no hacerlo. ¿Por qué a nosotros las nuevas normalidades no nos tienen que afectar? Y eso es un poco contradictorio, porque si os fijáis, como personas, individualmente, emocionalmente, realmente vivir la cuarentena y vivir todo lo que hemos vivido nos ha afectado. Incluso todavía seguimos teniendo consecuencias de ello. Hay gente que todavía sigue teletrabajando. Las clases son mitad virtuales, mitad presenciales o directamente virtuales. Entonces, ¿por qué a nosotros no nos tienen que afectar estas nuevas normalidades? O si nos afectan, ¿por qué no deberíamos dejar que cambie nuestro corazón hacia Dios, ¿no? Y vamos a leer unos versículos, vamos a ir a Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El siguiente versículo es el Salmo 42:5, que dice... No, atrás, por favor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Romanos 5, del 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay derramamiento de Dios en tu corazón. Este tiempo ha sido
es o debería de ser, y si no ha sido así, que comience a serlo, un tiempo en el que debería de haber más intimidad con Dios, y que como iglesia nos animo a que busquemos a Dios como nunca antes, porque de verdad que hay personas a tu alrededor que necesitan a Dios, que necesitan de Dios, que la única Biblia que van a leer va a ser tu vida. El único testimonio o el único conocimiento de Cristo que posiblemente vayan a llegar a tener es tu vida. Y no es suficiente con quedarnos acomodados en una silla y no hacer nada por la humanidad. Jesús no fue así. Jesús hacía. Jesús siempre estaba en movimiento, estaba orando, estaba sirviendo, estaba sanando, estaba haciendo cosas por los demás. El último versículo dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y no sé si te ha pasado que en este trajín de la vida has estado súper preocupado por el futuro, por el qué va a pasar, y ahora qué, y dentro de un año qué, y mi trabajo, y mi familia, y mis estudios, y todas esas cosas que nos cargan. Ocupémonos del presente. Ocúpate del aquí y del ahora. Ocúpate de las personas que tienes a tu alrededor, ocúpate de tu familia, ocúpate de tus hijos, ocúpate de los estudios que estás realizando, ocúpate de lo que Dios ha puesto en tus manos ahora. Y despreocúpate del futuro, porque el futuro está en manos de Dios. Y quizás, no sé para quién era este mensaje, creo que en gran parte ha sido para mí, porque soy una persona que vivo siempre pensando en el futuro, en el mañana, en el qué voy a hacer, yo ya tengo una lista de lo que voy a hacer mañana y de lo que posiblemente vaya a hacer el domingo y de lo que tengo que hacer la semana que viene, y mentalmente ya estoy dándole vueltas a qué he hecho, qué no he hecho, qué... Y Dios nos está llamando a que nos ocupemos del ahora, de nuestro entorno, de las personas que están a nuestro alrededor, de dar ese mensaje de esperanza, de dar esa palabra de ánimo, de traer ese derramamiento de Dios a las vidas de las personas que están en nuestro entorno. Y me gustaría que pasase el equipo de alabanza, si puede ser, y vamos a tener un tiempo de adoración y vamos a cantar Waymaker, si puede ser, por favor. Y si te has sentido que en este tiempo no veías la mano de Dios, si has sentido en este tiempo esa inestabilidad, ese momento de, Dios mío, no sé qué hacer, no sé qué va a pasar mañana, ten un tiempo de intimidad con Dios. Pongámonos de pie, por favor. Cierra tus ojos y ten un momento de intimidad con Dios.